Bueno, para comenzar, menciono que para algunos libros las micosis que aparecen acá como oportunistas podrían aparecer como sistémicas y viceversa. Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente cuando hablamos de micosis oportunista estamos hablando de aquellos hongos que aprovechan una inmunodeficiencia para poder causar su infección. Por ende, la infección va a comenzar local, pero se va a diseminar. Entonces al final se convertirá en una infección sistémica. Se va a diseminar pues obviamente por eh, la incapacidad del sistema inmunológico para poder contrarrestar la infección de estos microorganismos. Entonces, sí aclaremos esto desde ya, que pueda que en algunos libros ustedes vean estas micosis como sistémicas, eh, o algunas de estas mencionadas como oportunistas, verlas en la parte sistémica. Sin embargo, aquí lo que tomé en consideración es que estos microorganismos van a ser hongos que causan infección primaria, es decir, son patógenos primarios, y si bien es cierto pueden aprovechar de la inmunodeficiencia también, pueden a su vez poder provocar la infección sin realmente existir una inmunodeficiencia bien establecida. Entonces, aclarado eso, comencemos con las oportunistas. Bueno, los agentes etiológicos mejor conocidos de las micosis oportunistas son Candida albicans, Cryptococcus neoformans y Aspergillus fumigatus. Las infecciones debidas a estos microorganismos abarcan desde la fungemia relacionada con catéteres y peritonitis a infecciones más localizadas con afectación pulmonar, cutánea y de los senos paranasales o diseminación hematógena extensa. Ya vamos a ir hablando de cada uno de estos según quién de estos agentes la causa. Antes se creía que muchos de estos hongos no eran patógenos, pero en la actualidad se reconoce su capacidad para producir micosis invasivas en pacientes inmunodeprimidos. Y esto es lo importante de estas fungemias o de estas infecciones micóticas, que estamos hablando de hongos que se encuentran en la naturaleza, en el caso de Cándida es endógeno, pero que por la inmunodeficiencia se puede llegar a padecer una infección por estos hongos con manifestación sintomática y pues compromiso tanto local como la posibilidad de compromiso sistémico. Bien, entonces este cuadro está interesante porque nos resume lo que vamos a estar hablando. En el caso de Cándida, Cándida ya sabíamos, lo mencionamos desde la primera clase de micosis clínica, es, es un hongo dimórfico, entonces eh, este produce estructuras tanto de hifas como de pseudohifas. En los tejidos vamos a ver entonces estas pseudohifas. En el cultivo, pues, si el cultivo es A25, esperamos entonces obtener el cultivo en su forma de moho, y ya el cultivo A37, que sería el que va a simular las condiciones in vivo, es en donde esperamos ver la forma levaduriforme. Entonces es de origen endógeno porque forma parte de nuestra microbiota fúngica, y los sitios donde aparecen infecciones, piel, mucosa, vías urinarias, y se puede diseminar. Entonces podemos tener una diseminación hematógena de parte de Cándida y pues tener compromisos mayores. Aspergillus es uno de los hongos más comunes en el ambiente. Lo vemos en el pan, en la tortilla que dejamos y que pasan varios días en el ambiente. Eh, es un hongo mohoso, entonces esperamos del hifas tabicadas. Aspergillus va a presentar, como es un hongo mohoso, va a presentar estas estructuras del ambiente en el cuerpo, dentro de nosotros. Ya es lo que vamos a ver siempre. Las estructuras del ambiente serían las estructuras mismas que se verían en las lesiones en nuestro paciente. Es de origen ambiental, como ya lo mencioné, y pues lo adquirimos a través de la inhalación. ¿Ok? Los cigomicetos
Los cigomicetos incluyen a los géneros de Apsidia, Mucor y Rhizopus. De los más comunes causantes de infecciones oportunistas micóticas es Mucor, pero no lo vamos a desarrollar en este video. Es un hongo mohoso, entonces eso es lo que esperamos ver, sus estructuras de IFAS en las muestras obtenidas de los pacientes, del ambiente, y entonces se va a adquirir pues precisamente por siempre la inhalación de las estructuras fúngicas, y por eso la infección primaria que se va a presentar con estos hongos que se adquieren así de manera del ambiente es pues pulmonar. Si ustedes se fijan, en el caso de Aspergillus, los cigomicetos y Pneumocystis, aunque de Pneumocystis no se sabe exactamente su procedencia, pero se supone es el ambiente, entonces pues el sitio primario de infección va a ser a nivel pulmonar, una infección local inicial, y luego a partir de ahí se va a diseminar hacia otras estructuras. Pneumocystis va a estar interesante, en su momento voy a hablar sobre él. Lo que vamos a ver son esporas elípticas, no se ha podido todavía aislar y no se conoce exactamente su procedencia. Es un hongo relativamente nuevo porque también antes era considerado un parásito protozoario, y últimamente ha tomado mayor relevancia con la situación de los pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo los pacientes con SIDA. Es así entonces que pues Pneumocystis jirovesi ha tomado pues mayor relevancia últimamente. Esta tabla me gusta para mostrársela en cuanto a esto. Estamos comenzando y me gustaría que se aprendieran, por ejemplo, algunos de estos elementos que son conocidos como factores predisponentes para las infecciones oportunistas, no solo micóticas, sino de todas las infecciones oportunistas, porque son situaciones que comprometen al paciente y aumentan sus probabilidades de poder desarrollar estas infecciones oportunistas. Entonces, por ejemplo, ya hemos hablado de que los pacientes con cáncer, pues más el tratamiento de, por ejemplo, quimioterapia, pues hace una destrucción masiva de células. Poco a poco se van mejorando los tratamientos para que esto ya no ocurra, pero también pues se ve afectado el sistema inmunológico, su inmunidad celular. Entonces se produce la inmunosupresión. La utilización de corticosteroides pues también producen inmunosupresión. Antimicrobianos de amplio espectro pues hacen una alteración de la microbiota, y esa alteración de la microbiota pues favorece la proliferación de hongos. Los pacientes con hemodiálisis son diálisis peritoneal, es decir, los pacientes renales son pacientes inmunocomprometidos. Pacientitos, tanto niños como adultos mayores con desnutrición, son pacientes inmunocomprometidos. Obviamente los pacientes con SIDA. No exactamente decir pacientes con VIH, porque pueden estar en una infección con VIH o ser seropositivos, pero con tratamiento antirretroviral que pues no permanece, hace que el sistema inmune permanezca competente. Entonces no necesariamente, o sea, el caso donde ya hay compromiso es cuando ya el paciente está en fase de SIDA. Las edades extremas, es decir, los niños porque no tienen bien desarrollado su sistema inmunológico, y los adultos mayores pues porque ya lo tienen de manera no tan funcional. Entonces, todas estas situaciones es lo que ustedes deben conocer. Van a conformar pacientes con inmunosupresión o no inmunocompetentes, y entonces pues los va a hacer propensos a no solo las infecciones oportunistas micóticas, sino también a las bacterianas, virales, por parásitos, etc. Bien, entonces comenzaríamos con la primera enfermedad oportunista, y sería la más común, que es candidiosis. Candidiasis o candidiosis. Todas las especies del género Candida se desarrollan como células levaduriformes ovaladas que forman yemas o blastoconidios. ¿Ok? Es esto que estamos observando acá. Son células pues que surgen por gemación o brote, lo vimos en la clase de la semana pasada. A excepción de Candida glabrata,
Las especies de cándida producen también pseudohifas e hifas verdaderas, y va a ser parte de lo que nos va a servir para poder diferenciar a Candida albicans del resto de cándidas, porque si bien es cierto existen múltiples especies de cándida, la de mayor importancia por el número de infecciones que causa versus el resto de los hongos del género cándida es que la especie albicans es la predominante. A excepción de, Candida albicans genera tubos germinales y clamidioconidios terminales de pared gruesa, que es parte de lo que nos ayuda para diferenciarla del resto de las cándidas. En este caso podemos ver este clamidioconidio o clamidospora, como lo quieren llamar. En la clase de la semana pasada les expliqué conidia y espora es lo mismo, y se llama en este caso clamidioconidio, clamidiospora, como lo quieren llamar, a esta espora más grande. Si ustedes se fijan, es una espora de un tamaño mucho más prominente y que se produce en una parte terminal de una hifa. Entonces, esta evidencia pues es sugestiva de cándida, pues sumada también a la formación, aquí no se ve, de pseudohifas, más hifas verdaderas, más clamidoconidia. Pues eso es sugestivo eh, de Candida albicans. Perdón, aquí es estas son blastosporas, ya, o blastoconidia. Esta es la clamidioconidia, o clamidiospora, como le quieren llamar. Candida glabrata, la segunda especie más frecuente de Candida, en numerosas situaciones carece de la capacidad de originar las pseudohifas, que sí las puede producir Candida albicans, tubos germinales o hifas verdaderas en la mayoría de las condiciones. Entonces eso nos permite diferenciarla de la segunda especie más común de Cándida. Glabrata no puede producir o no se le han observado las pseudohifas ni las hifas verdaderas, sino que solo se ha visto entonces su fase de levadura. Sobre la epidemiología, las especies del género Cándida colonizan al ser humano y otros animales de sangre caliente, por lo que se encuentran tanto en personas como en ambientes naturales. El lugar primario de la colonización es el aparato digestivo. Básicamente lo encontramos en todo el aparato, desde la zona bucal o de la mucosa bucal hasta la mucosa rectal. También se desarrollan como comensales de la vagina, y precisamente ahí va a estar produciendo vaginitis de tipo fúngica. Y la uretra, la piel, bajo las uñas del pie y la mano, básicamente en todo el cuerpo. La principal fuente de infección causada por las especies de Cándida, desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la diseminación hematógena. O sea, básicamente tenemos a Cándida como agente etiológico de una micosis, no solo dentro de esta categoría como oportunista, sino que la tenemos como tanto una candidiosis superficial, eh, eh, ya de las mucosas, de todo el cuerpo, a hacer diseminación por vía sanguínea. Entonces, Cándida, si bien es cierto, les vuelvo a recalcar, hicimos la categorización en estas 5 tipos de micosis para objetos de estudio, pero Cándida es un hongo que nos va a causar una micosis en básicamente cualquier parte del cuerpo. Y obviamente así va a tener sus presentaciones. Les recomiendo desde ya, como recurso complementario, les dejé una videosesión que tuve con la explicación del tema de vaginosis y vaginitis, y dentro de la vaginitis desarrollo a Candida albicans. Es decir, la mayoría de los tipos de candidiasis representan una infección endógena en la que la microflora comensal aprovecha la oportunidad, por eso es oportunista, para producir una infección. Para ello debe existir alguna deficiencia en las barreras del huésped frente a Cándida. Y es por eso, porque estamos hablando que Cándida es un hongo endógeno, es un comensal, está en nuestra microbiota fúngica. Y cuando hay una situación de inmunosupresión o situaciones particulares que permitan que el hongo prolifere, entonces que vamos a tener una infección por Cándida,
o sea, una candidiosis o una candidiasis. La transmisión exógena, es decir, que provenga de, por ejemplo, elementos externos a nuestro cuerpo, también ocasiona una proporción de ciertos tipos de candidiasis. Como ejemplos de tal transmisión se encuentra el uso de soluciones de irrigación, es decir, por ejemplo, la colocación de un suero, etcétera, líquidos de nutrición parenteral, cuando el paciente no se puede alimentar por sí mismo, sino que se utilizan diferentes mecanismos de alimentación, válvulas cardíacas y córneas contaminadas, es decir, estamos hablando de elementos que vienen fuera del cuerpo y que podrían estar contaminadas con el hongo y que al tener contacto entonces con nosotros se permite entonces que el hongo se disemine y nos infecte y nos enferme. Se ha comprobado la transmisión de estas levaduras desde profesionales sanitarios a los pacientes y entre pacientes, en especial en el contexto de los cuidados intensivos. Hay gráficas, hay datos donde se muestra que el principal agente infeccioso en las unidades de cuidados intensivos, en algunos hospitales a nivel mundial, es Cándida. Y entonces estos pacientes que están en cuidados intensivos, obviamente son pacientes en condiciones delicadas y que permite entonces esa misma condición ser presa fácil para una infección por Cándida. Las manos de los profesionales sanitarios actúan como posibles reservorios en la transmisión nosocomial de este género. Estos dos elementos últimos son importantes porque estamos hablando de que nosotros como profesionales de la salud, si no hacemos un correcto uso de los guantes y del lavado de manos, seríamos los responsables de la transmisión de este patógeno hacia nuestros pacientes. Sobre los síndromes clínicos de Cándida. En el contexto adecuado, las especies del género Cándida pueden producir una infección clínica en prácticamente cualquier sistema orgánico, como ya lo veníamos mencionando. Está en todo el cuerpo y en donde produzca la infección por la situación que sea, pues va a tener su presentación un tanto variante, pero van a haber situaciones similares que nos van a indicar que se trata de él o de ella. Los microorganismos no tienen género. El espectro de infecciones abarca desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la diseminación hematógena, como ya habíamos hablado, que puede producir entonces que otros órganos se vean afectados. Los principales podrían ser el hígado, el vaso, el riñón, el corazón y el cerebro. Si ustedes se fijan, estamos hablando de compromiso de órganos que ponen en riesgo la vida del paciente. Las infecciones mucosas debidas a Cándida, conocidas por ejemplo como Muget, esto que estamos observando en la derecha de su pantalla, pueden limitarse a la orofaringe o bien extenderse hacia el esófago y el tubo digestivo. Incluso podrían encontrarse infecciones a nivel de estos sitios sin necesidad de encontrarse directamente en la orofaringe. Entonces no es un determinante donde inicie porque igual puede encontrarse tanto en uno de los aspectos o encontrarse en todo. Al final, Cándida se encuentra desde la mucosa oral hasta la mucosa rectal. Y obviamente en cada sitio estaría causando una problemática. En la mujer, la mucosa vaginal también constituye un lugar frecuente de infección. En términos generales y para que podamos hacernos una idea, esto que observamos acá, esta presencia de estas especies de placas o pseudomembranas blanquecinas, son características de Cándida. Entonces, por ejemplo, a nivel de la mucosa vaginal, veríamos si hay solo una vaginitis o si hay una vulvovaginitis, veríamos la presencia de estas estructuras de Muget y allá la veríamos como si fuera una especie de requesón. Entonces los invito nuevamente a que vean el recurso complementario para esta semana en donde hablo sobre la vaginitis causada por Cándida por Trichomonas vaginalis también, y hablo de la vaginosis. Estas infecciones suelen manifestarse con máculas blancas semejantes al requesón en la superficie de la mucosa afectada. Esta es otra imagen, esto también es, en este caso, esta es cavidad vaginal, allá al fondo tenemos el cervix, entonces el exocervix para ser específico. Ustedes pueden ver cómo esta secreción emitida por Cándida
se ve como si fuera una especie de requesón. Esto es una cavidad vaginal. Esto que se ve al fondo es un exocervix. Las especies del género Candida pueden originar infecciones cutáneas localizadas en zonas en las que la superficie cutánea está obstruida y húmeda, por ejemplo la ingle, axilas, espacios interdigitales de los pies, los pliegues mamarios. Estas infecciones debutan con un exantema pruriginoso con lesiones vesiculopustulosas eritematosas. Les vuelvo a invitar a que vean las lesiones primarias en la piel para que puedan entender estos términos que simplemente se van refiriendo a la mezcla de diferentes lesiones. Veamos las imágenes. En este caso ustedes pueden ver, vuelvo a recalcar, esta formación de esta secreción un tanto seborreica, blanquecina, es característica de Candida. Aquí también se logra observar un poco y como parte de una especie de excoriación. Ustedes pueden ver entonces las lesiones eritematosas, todas ellas confluyen para formar una lesión de mayor extensión. Se ve un tanto edematizado, ¿ya? Y ustedes pueden, si se fijan, dónde están localizadas son regiones donde hay pliegues, regiones donde hay humedad y regiones donde la piel se macera por la misma humedad y el contacto o la fricción entre ellos mismos, pues a nivel de glúteos, a nivel de las axilas, a nivel de la ingle, ¿ya? A nivel de la ingle. Entonces, estas son lesiones cutáneas producidas por Cándida. Obviamente, de buenas a primeras, al nomás verla, tampoco es que sea así como que algo característico, se necesita pues hacer estudio. Aquí ustedes pueden ver, se podrían obtener raspados de la piel, procesarlo con KOH y observar el microscopio para tratar de encontrar entonces las levaduras, las blastoconidias, las clamidioconidias, las pseudohifas y de esa manera pues poder hacer el diagnóstico para cándidas. El paciente portador de una microflora mixta que contenga especies de cándidas puede desarrollar onicomicosis y paroniquia. Esto es lo que les dije que íbamos a ver más adelante cuando estábamos hablando de las micosis superficiales y de las micosis cutáneas, de que la onicomicosis pues tiene diferentes agentes etiológicos y dentro de ellos pues se encuentra cándida, obviamente por ser el hongo más común presente en la microbiota fúngica de nuestro cuerpo. Entonces esto que vemos aquí se llama paroniquia y se refiere pues precisamente a esta infección por parte del hongo, ya no solo de la uña, sino que también pues ya está afectando el tejido alrededor de la uña, ya es una infección, en este caso de tipo micótica. Entonces la onicomicosis se refiere a la infección de la uña. Hay diferentes categorías de la onicomicosis según quién la produce y según cómo la produce. Por ejemplo, la distal, la proximal, superficial y así van todavía unas otras clasificaciones más. Aquí pueden ver una uña que está básicamente totalmente comprometida, es una onicomicosis distal. Aquí todavía no hay paroniquia, pero la paroniquia no es que siempre se vaya a presentar, sino que es una condición de posibilidad a consecuencia de la infección por el hongo, que ya no solo se ve afectada la uña, sino que los tejidos subyacentes a la uña también se vean comprometidos. Tipos de infección por cándida y factores predisponentes asociados. En este cuadro lo que me gustaría que observen ustedes es la lista de enfermedades de las que es capaz de ser responsable cándida. Ustedes pueden ver que puede causar neumonía, endocarditis, pericarditis, infección del sistema nervioso central, como ya habíamos hablado, problemas abdominales, la infección hematógena puede pues permitir compromisos en diferentes áreas,
a nivel mucocutáneo, vías urinarias, vulvovaginitis. Ya había hablado a nivel del aparato digestivo porque va desde la boca hasta el ano, oídos, nariz, etcétera. Entonces, Cándida se encuentra pues en todo el cuerpo y pues dependiendo de la zona en donde se exceden los factores predisponentes para su patogenicidad, pues se va a producir la enfermedad. Pueden pausar el video y pueden entonces leer un poquito más acerca de las problemáticas que puede causar Cándida en todo el cuerpo. Sobre el diagnóstico, es necesaria la obtención del material clínico adecuado para su estudio mediante la microscopía directa y el cultivo, como lo mencioné en las diapositivas anteriores. Las muestras de raspado de las lesiones mucosas o cutáneas se pueden examinar, como les explicaba ya en la imagen donde veíamos las diferentes lesiones que se presentan, por ejemplo, en los pliegues. La visualización de las levaduras de gemación y la pseudohifa característica es suficiente para poder hacer un diagnóstico, para poder decir que se trata de Cándida, porque como mencioné al principio, pues no aparecen otros hongos del género que puedan presentar estas mismas estructuras. Glabrata es el que pues, más se parece, o mejor dicho, es el segundo causante de las infecciones de Cándida, pero no presenta estas estructuras tampoco. Normalmente se deben efectuar hemocultivos, por ejemplo, ya hemos hablado que pues se disemina por la sangre, entonces lo puedo tener en diferentes partes del cuerpo, pero a la vez también la sangre pues nos serviría para poder hacer el diagnóstico. Obviamente estamos hablando de una fungemia, que ya estamos hablando de compromiso grave del paciente para pues decir que lo puedo obtener a través del hemocultivo. O sea, ya el paciente está en una situación bastante crítica para pues suponer que lo puedo incluso obtener de la sangre del paciente. El hongo quiere decir anda diseminándose por vía sanguínea. Los cultivos tisulares de las muestras que se pueden obtener por biopsia para poder entonces aislar al hongo, cuando obviamente también estamos hablando de compromiso grave porque estamos hablando de invasión de tejidos. Líquidos corporales estériles, como por ejemplo líquido cefalorraquídeo, cuando estamos suponiendo que Cándida puede ser el agente etiológico de un problema a nivel del sistema nervioso, por ejemplo a nivel de las meninges. Obviamente todo esto estamos hablando de pacientes que están bastante complicados y no es que exactamente sí podemos sospechar de Cándida, pero al final estas pruebas se hacen y en espera de qué clase de agente sale y pues Cándida podría salir ahí. La prueba del tubo germinativo. Les he dejado este video como un recurso complementario, pero aquí le quité el audio para que yo se los pueda explicar. Entonces, como una medida siempre del trabajo en laboratorio, antes de poder obtener una muestra es la esterilización del asa. Después de obtener una muestra de donde tengo el hongo cultivado, lo que sigue es hacer una suspensión en suero, luego se deja incubar por 24 horas a temperatura de 37. Ya después de eso esperamos que nos haya formado, si es Candida albicans, el tubo germinal. Se toma de ese suerito con la suspensión que dejamos ahí en la estufa, digamos la noche anterior, y luego lo observamos al microscopio. Entonces lo que esperamos observar si es Candida albicans es la formación de los tubos germinales. Entonces básicamente el hongo se ve como si fuera de una especie de espejo. Este sería el mango del espejo, el tubo germinal, y la espora sería como que diríamos el vidrio, el espejo. Entonces esta estructura es característica de Candida albicans. La mayor parte del tiempo la produce, entre el 95 y el 97% de las veces que se hace esto a partir del cultivo lo vamos a obtener. Entonces casi seguro de que si nos aparece estaríamos frente a Candida albicans. Y como pues escucharon, solo es del cultivo que hemos obtenido a partir de la muestra del paciente, hacerle esta prueba, y de esa manera podríamos hacer el diagnóstico para Candida albicans. Bien, esto sería lo referente a la candidiosis.
pasaríamos entonces a la criptococosis, otra infección oportunista. En este caso, el agente etiológico va a ser Cryptococcus neoformans o el complejo Cryptococcus neoformans. Ya les voy a explicar por qué. Es una levadura de 4 a 6 micrómetros de diámetro que produce una cápsula característica con un diámetro de 25 micrómetros o más. Ustedes se han fijado, yo no acostumbro a ponerle los tamaños porque sé que para ustedes no es mayor referencia, pero en esta oportunidad sí lo puse porque ustedes pueden ver que la levadura tiene un tamaño mucho menor a una estructura que vamos a ver después, como bueno, lo vamos a ver después y van a ver que es pues, de mayor tamaño y es significativo. Es un basidomiceto que en alguna ocasión se consideró como una especie uniforme, pero que ahora se ha dividido en 4 serotipos, desde la letra A hasta la letra D, y 3 variedades, las neoformans, Gruby y Gatti. Por eso les dije el complejo Cryptococcus neoformans, porque si bien es cierto es un hongo, pues existen 3 variantes del mismo hongo. Entonces tenemos Cryptococcus neoformans, Cryptococcus neoformans, variedad Gruby, perdón. Tenemos Cryptococcus neoformans, variedad Gatti. Cryptococcus neoformans presenta una distribución universal y se desarrolla como saprobio ubicuo del suelo. Ya todos estos elementos ya le deberían de manejar a este nivel de la presentación porque los he venido explicando con los otros hongos. En especial de aquel enriquecido con excremento de paloma. Es ahí donde principalmente vamos a encontrar las estructuras fúngicas de Cryptococcus neoformans a partir del guano de las aves. Y como ustedes pueden también evidenciar en la imagen derecha, pueden ver la situación del ambiente y como infección oportunista típica, así como las sistémicas, su sitio de entrada es la vía respiratoria y entonces la infección primaria sería la infección local pulmonar. La enfermedad primaria causada por criptococo es la meningitis crónica. El inicio es lento, incluso insidioso, con febrícula y cefalea que progresa a alteración del estado mental y a las convulsiones. En el líquido cefalorraquídeo y en los tejidos, la respuesta inflamatoria a menudo se modifica de manera notable. La mayor parte de los pacientes tiene un trastorno inmunitario obvio, aunque algunos no presentan defectos inmunitarios demostrables. Y esto es lo que mencioné al principio en la introducción sobre las micosis oportunistas o sistémicas en cuanto a que pueden ser algunas de estas como criptococos que está dentro de la categoría de oportunistas, pero que en algunos pacientes se ha observado que su sistema inmune está bien y aún así hay infección. Eso quiere decir que ha funcionado como un hongo patógeno primario, ¿ya? Entonces, tampoco es que nos vamos a complicar con esas clasificaciones. Esto es lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, para coccidioidomicosis, blastomicosis, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, los sitios de entrada son, pues, por ejemplo, lo que estábamos hablando con criptococosis, la cuestión del guano, de animales, de aves, pues contaminan el suelo y del suelo con la suspensión en el aire se hace la inhalación de las estructuras fúngicas y de ahí pues se hace la diseminación. En este caso, para criptococosis se considera que la infección primaria sería la meningitis crónica. Sin embargo, ustedes pueden ver que lo primero que ocurre y pues de alguna manera una infección local primaria tendría, aunque no se desarrolle sintomatología, podría ser los pulmones porque las hemos inhalado, quiera si o no, pues el primer sitio de entrada tuvo que ver el primer lugar donde aterrizaron, entre comillas, las esporas o las estructuras, en este caso las estructuras fúngicas, tendría que haber sido pulmón. Sobre su epidemiología,
Cryptococcus neoformans es un hongo ubicuo, como ya vimos. Esto se refiere a que está en todo el mundo, en particular en la tierra contaminada con las heces de las aves y material vegetal en descomposición. O sea que es un hongo saprófito. Se cree que la forma infecciosa, ya sea levaduras desecadas, como mencionábamos anteriormente, o basidiosporas, se desplaza de estos sitios y se inhala, lo que estábamos hablando en la imagen anterior. Se contrae por inhalación de las células de Cryptococcus neoformans, es decir, las levaduras, ¿ya? Ulterior diseminación desde los pulmones, habitualmente al sistema nervioso central, y por eso después hablamos sobre la meningitis crónica. Produce una enfermedad clínica en los pacientes susceptibles, y aquí podemos ver estas estructuras. Aquí se puede ver como una especie de conidióforo, vesícula, y después se ve las diferentes basidiosporas. Ahora, eso visto el hongo en su forma micelial. Ahora, Cryptococcus neoformans, por ejemplo, obtenido a partir de líquido cefalorraquídeo y con tinta china, lo podríamos observar con sus formas de levadura, y tiene una cápsula que pues no se colorea, y entonces esta es una tinción negativa, en donde pues vemos que la tinción forma todo el contraste, y las estructuras, como no se colorean, pues son las que se logran observar. Son microorganismos levaduriformes encapsulados de forma esférica o ovalada, y un diámetro comprendido entre 2 y 20 micras. Y esto es lo que ustedes pueden ver aquí. En este caso hay ya una división de esta levadura, y pueden ver la formación de la otra levadura. Entonces las podemos encontrar en estas formas o ya pues separadas. El hongo se replica por gemación a partir de una base relativamente estrecha, como ustedes pueden observar. Por lo general se forman yemas solitarias, como las pueden ver aquí, que son su mayoría, aunque en algunas ocasiones existen yemas múltiples y cadenas de células en gemación, pero que no las podemos observar en esta imagen. Y de todos modos no son lo común. Sobre el síndrome clínico. La criptococosis puede cursar con un proceso neumónico, como lo que estábamos mencionando allá en la imagen, por ser el primer sitio en donde tiene acceso el hongo después de la inhalación de las levaduras presentes en el ambiente, o más a menudo una infección del sistema nervioso central, y por eso es que es considerada en su primer momento, cuando veíamos la introducción de este hongo, como siendo la meningitis crónica su infección primaria, derivada de la diseminación hematógena y linfática desde el pulmón. Con una menor frecuencia se observa una infección con diseminación extensa con formas cutáneas, mucocutáneas, óseas y viscerales. Volvamos a recordar que estamos hablando de infecciones micóticas oportunistas, por cuanto el sistema inmune está comprometido. Así es que en estas infecciones micóticas, igual en términos siempre una infección con un sistema inmune comprometido, vamos a tener la posibilidad de diseminación del agente, y pues evidentemente compromiso de esos órganos o estructuras en donde se ha diseminado el agente en cuestión, y la sintomatología característica del daño hacia esa estructura, órgano o tejido. La presentación de la criptococosis pulmonar es variable y comprende desde un proceso asintomático hasta una neumonía bilateral fulminante. Cryptococcus neoformans y Cryptococcus neoformans variedad Gatti son patógenos caracterizados por un acusado neurotropismo, por lo que la forma más frecuente de la enfermedad es la afectación cerebromeningia, como veníamos ya mencionando. La evolución del proceso es variable y puede ser crónica. Sin embargo, la enfermedad siempre es mortal en ausencia del tratamiento. Existe afectación de las meninges y del tejido cerebral subyacente. La presentación clínica es de fiebre, cefalea, meningismo, alteraciones visuales, alteraciones del estado mental y convulsiones. Como mencionamos desde el principio, la criptococosis se va a centrar
en un problema de meningitis crónica. O sea, va a ser una afectación cerebromeningia crónica. Sin embargo, también, como ya hemos mencionado, puede haber diseminación a otros órganos y llegar, por ejemplo, a nivel pulmonar a causar una neumonía bilateral que resulte fulminante para el paciente. Hasta aquí con la parte de Cryptococcus. El siguiente hongo oportunista que veremos es Aspergillus. ¿Ok? La aspergilosis engloba un amplio abanico de enfermedades causadas por especies pertenecientes al género Aspergillus. Aspergillus pues es un hongo bastante común en la naturaleza. La exposición a Aspergillus en el medio ambiente puede provocar reacciones alérgicas y esto va a ser principalmente el problema. En los pacientes hipersensibilizados o bien una destructiva enfermedad pulmonar invasiva, que esto también va a ser un problema, o diseminada en personas muy inmunodeprimidas. Aquí están ustedes observando imágenes del hongo. Hay ciertas variaciones, pero son mínimas en cuanto a Aspergillus, porque son una gran cantidad de especies. Se ha descrito alrededor de 19 especies de Aspergillus capaces de producir infección en el ser humano, sin contar pues obviamente las que están en el ambiente y que no tienen la capacidad de causarnos la infección. Si bien la mayor parte de las infecciones se deben a Aspergillus fumigatus, a Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus terreus. Ahora, sobre esto es lo que les mencionaba. Principalmente Aspergillus lo que nos va a causar es que nos va a dar reacciones alérgicas o tipo alérgicas, pues precisamente está en la naturaleza. Entonces puede afectar tanto la cavidad nasal, los senos paranasales y las vías respiratorias inferiores, hablando de eso, por ejemplo, pulmón. Y es en estos sitios donde vamos a ver principalmente las manifestaciones, incluso cuando ya hablemos sobre el efecto destructivo o de taponamiento que produce las estructuras fúngicas para este caso. Sobre la colonización, bueno, pues hablando de eso, es lo que estoy diciendo, es la obstrucción de los senos paranasales, de los bronquios y de cavidades pulmonares preformadas, por ejemplo, los pacientes que han padecido tuberculosis y que tuberculosis produce lesiones, produce lesiones, ¿cómo les digo? Produce cavidades dentro de los pulmones, lesiones cavitarias, infecciones cutáneas superficiales. Puede producir a nivel, pues obviamente como el hongo está en el ambiente y si se produce una lesión, una herida o por ejemplo en la inserción de un catéter, podemos acarrear el hongo presente en nuestra piel porque está en el ambiente y pues circunstancialmente tiene contacto con nuestra piel, entonces lo podemos incorporar también de esa manera. Sobre las infecciones invasivas limitadas, bueno, en términos generales se quedaría a nivel de los bronquios y a nivel del parénquima pulmonar. Y obviamente en pacientes con inmunodeficiencia leve no habría mayor invasión, sino que se limitaría obviamente solo a esas regiones. Ahora, invasión pulmonar muy invasiva. Estamos hablando de que esto ocurriría en pacientes con una inmunodeficiencia grave y pues que se generaría entonces una diseminación sistémica por vía hematógena o linfática y eso pues conllevaría a la muerte de estos pacientes. Esta es la morfología de Aspergillus, como ya lo estaban viendo en las imágenes anteriores. Este es Penicillium, pero no vamos a hablar sobre este hongo. Entonces, las especies del género de Aspergillus se desarrollan como formas miceliales y alinas en cultivo. Es un hongo del ambiente, entonces no vamos a ver otra forma más que la forma micelial o la forma de moho. La identificación definitiva precisa del estudio microbiológico de las hifas y la estructura de la cabeza conidial, como mencionaba, son múltiples especies del género Aspergillus y pues la diferenciación se puede hacer con base a
a aquellas pequeñas variantes en la morfología que pueden presentar las diferentes especies. Los aspergilos forman hifas tabicadas, ramificadas, que producen cabezas conidiales cuando se exponen a aire en condición in vitro e in vivo. Cada cabeza conidial se compone de un conidióforo, como ustedes lo pueden ver, una vesícula terminal que porta una o dos capas de fiálidas o fiálides, como le quieran llamar, o también esterigmas. A su vez, las fiálides alargadas generan columnas de conidias, ¿ya? Que pues estas se liberarían, ya en la clase 1 lo expliqué, que básicamente pues cada una se dividen por divisiones mitóticas y que todas estas pues se desprenden desde su parte apical para entonces tener la capacidad de dispersarse en el ambiente y hacer que el hongo siga proliferándose, ya que cada una de estas es una célula procedente de una mitosis, tiene toda la información genética suficiente para poder desarrollar al hongo si llega a un ambiente propicio. Sobre el síndrome clínico, las manifestaciones alérgicas de la aspergilosis conforman un espectro de presentaciones basadas en el grado de hipersensibilidad de los antígenos a aspergillus. O sea, depende de cada paciente y su grado de hipersensibilidad a los antígenos presentes en este hongo para desarrollar así una reacción alérgica más o menos grave. En la forma broncopulmonar puede aparecer asma, infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica, que esto se refiere a niveles altos de eosinófilos en una muestra obtenida de sangre periférica. Esto se ve en un hemograma. Elevación de las concentraciones séricas de inmunoglobulina E, que la inmunoglobulina E es el isotipo de las inmunoglobulinas que está en relación a los procesos alérgicos. Esta inmunoglobulina E pues es la que estimula los mastocitos o células cebadas para que pues produzcan la histamina, entonces y se dé la reacción alérgica. La inmunoglobulina E pues es también liberada por los plasmocitos. Siempre los plasmocitos o células B son los que van a producir las inmunoglobulinas. En la sinusitis alérgica, los indicios analíticos de hipersensibilidad se acompañan de síntomas de las vías respiratorias superiores, de obstrucción nasal, rinorrea, cefalea y dolor facial. O sea, esto va a ser una sinusitis como tal, ¿ya? Con las características de una sinusitis. Las especies de Aspergillus son capaces de colonizar tanto los senos paranasales como las vías respiratorias inferiores, lo que provoca la aspergilosis bronquial obstructiva y el aspergiloma verdadero, que es una masa fúngica intracavitaria. En esta imagen, obviamente no es mi especialidad, pero el manual de Merck así lo hace ver. Esto es un aspergiloma. El aspergiloma se refiere a el cúmulo de micelios o el hongo pues que se está produciendo en una cavidad pulmonar, como mencionábamos. Por ejemplo, en los pacientes con tuberculosis, en donde se han formado cavidades, ¿ya? Entonces el hongo puede aprovechar esas cavidades como, entre comillas, para que lo entendamos, hagamos la homología, como que si tuberculosis le abriría un hueco y llega la conidia y pues sería como la semillita que cae en el hueco y pues empieza a proliferar, empieza a germinar y pues entonces si hacemos siempre la homología o la analogía de que los hongos son como si fueran plantas, pues entonces en esa cavidad empieza a crecer el hongo y se forman las estructuras miceliales. Se empieza a formar entonces como quien diríamos el jardín del hongo a ese nivel. Entonces eso es un aspergiloma. El aspergiloma se refiere precisamente a esa estructura. Aquí vemos la cavidad a nivel del tejido pulmonar, entonces y empieza a proliferar y a crecer el hongo en sus estructuras miceliales. Entonces vamos a ver ese aspergiloma como una forma de tapón formado por las hifas y tejido mucinoso. Igual esta obstrucción se puede producir, por ejemplo, en los senos paranasales. Y aquí tienen identificado los senos paranasales y entonces aparte de la sinusitis
pues también se podría presentar la obstrucción de estas cavidades, porque son cavidades, son espacios huecos, y en donde el hongo básicamente, entre comillas, se siembra y empieza a producir las hifas, empieza a producir el micelio, ¿ya? Y entonces así se vería. Esto es ya es una coloración, pero ahí todas estas ramas, siempre la homología siempre la analogía con plantas, ahí se ven las ramas que forman los micelios del hongo. La diseminación hematógena de la infección a localizaciones extrapulmonares es frecuente debido a la naturaleza angioinvasiva del hongo. Esto se refiere a que es capaz de atravesar las paredes de los vasos sanguíneos y poder entonces diseminarse por vía hematógena. Los lugares afectados con mayor frecuencia son el cerebro, el corazón, los riñones, el aparato digestivo, el hígado y el vaso. Volvemos a hablar sobre entonces estructuras vitales que pues obviamente imagínense ustedes que se estén formando estas estructuras ramificadas que son el micelio del hongo presente y formándose en estos órganos, pues obviamente va a haber un mal funcionamiento y un compromiso serio del órgano, y esto puede evidentemente llevar a la muerte del paciente. Recordemos que estamos hablando de infecciones oportunistas, estamos hablando de pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos y que el hongo está aprovechando para poder hacer su agosto en el interior del cuerpo. La siguiente es neumonía por neumocistis o neumocistosis. El agente etiológico Pneumocystis jirovecii, antes conocido como el protozoo Pneumocystis carinii, es un microorganismo que produce infecciones limitadas casi exclusivamente a pacientes debilitados e inmunodeprimidos, especialmente los pacientes por VIH, y por eso fue que tomó relevancia Pneumocystis jirovecii. Hoy no es que no tenga relevancia, sigue teniéndola. Lo que pasa es que gracias al avance de los mecanismos de los medicamentos antirretrovirales, hoy los pacientes que llegan a una inmunosupresión son menos, porque los tratamientos de antirretrovirales están funcionando muy bien y están permitiendo tener niveles de recuentos de CD4, CD8 dentro de parámetros normales que pues no permiten caer en la inmunodeficiencia, y a pesar de tener el VIH no se desarrollan las infecciones oportunistas como esta, pero sí constituye la más frecuente Pneumocystis en cuanto a los pacientes con SIDA. El ciclo vital de Pneumocystis jirovecii incluye formas tanto sexuadas como asexuadas, y bueno, todavía es un parásito, en este caso es un hongo que todavía sigue desconcertándonos un poco, porque ya vamos a ver, veamos el ciclo vital. Si ustedes se fijan, no se parece pues al ciclo vital de los hongos, sino que más bien parece un ciclo vital de parásito. Por eso fue que al principio se consideró parásito, pero ahora las pruebas filogenéticas y el estudio bioquímico, por ejemplo, de la pared celular, pues ha evidenciado más concordancia, por ejemplo, con la quitina presente en los hongos, y el estudio del estudio genético ribosomal también ha demostrado que pertenece o es más semejante al de los hongos que al de los parásitos. Entonces vemos que es una estructura quística unicelular, pues que tiene una espora central única, una pared gruesa, como podemos observar, y bueno, que produce en su interior esporas, y pues estas esporas son las que se liberan en un momento determinado, y estas esporas pues se mezclan con otras. Cada espora es haploide, pero pues sufren una conjugación, entonces se vuelve una estructura diploide, por eso la división en cuanto a que tiene una parte tanto sexual como asexual. Entonces, por ejemplo, vemos que en la parte
asexual es simple, una estructura pues se divide en dos y es una reproducción de tipo asexual. En la reproducción sexual pues es lo mismo, viene una estructura haploide, se mezcla con otra estructura haploide procedente de otra célula, se da la conjugación y bueno, se empiezan a dar divisiones en el interior donde se dan la producción de las esporas y luego pues, se da la liberación de las esporas y se continúa el ciclo, sea sexual o sea asexual, como podemos ver aquí. Durante la evolución de la infección en el ser humano, Pneumocystis jirovesi puede existir en una forma trófica de vida libre y presenta un tamaño de 1,5 a 5 micras de diámetro, con un esporocisto uninucleado, como ya lo vimos en la imagen, de 4 a 5 micras, o quiste de 5 micras, que contiene hasta 8 cuerpos ovoides afusiformes, que serían las esporas que les mencioné ahí en la imagen. Se desconoce cuál es su reservorio natural, pero sospechamos que lo adquirimos a partir de la inhalación en el medio. Las vías respiratorias representan la principal vía de entrada por ende. Esto es característico de los hongos oportunistas, como ya lo vimos al principio. La neumonía entonces sería la manifestación más frecuente de la neumocistosis, por eso su nombre y por eso también el nombre del microorganismo. Aunque los pacientes con SIDA se pueden observar manifestaciones incluso extrapulmonares, es decir, diseminadas. Volvemos a recalcar que estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos. Sobre las manifestaciones, se ha descrito la afectación de los ganglios linfáticos, hay linfodenopatía, afectación en el vaso, la médula ósea, el hígado, el intestino delgado, el tubo digestivo, los ojos, los oídos, la piel, el hueso y la glándula tiroide. El comienzo de la enfermedad es insidioso y aparecen signos y síntomas como la disnea, la dificultad para respirar, pues la cianosis, la coloración azulada, taquipnea, que también se refiere a una respiración inadecuada, tos no productiva y fiebre. Siempre, bueno, si nosotros observamos, estos signos y síntomas no son para nada característicos, por ende no es que de buenas a primeras se sospeche de una infección por Pneumocystis jirovesi. Ahora, de encontrarse, es obvio que hay que sospechar de una problemática como el VIH porque estamos frente a un paciente inmunocomprometido. La tasa de mortalidad es alta en ausencia de tratamiento y la muerte se debe a la insuficiencia respiratoria producida por la neumonía que produce Pneumocystis jirovesi. El diagnóstico de infección por Pneumocystis jirovesi se basa casi exclusivamente en el estudio microscópico del material clínico, como el líquido de lavado broncoalveolar, el cepillado bronquial, el esputo inducido y las muestras de biopsia bronquial o de pulmón abierto. En definitiva, pues todo lo que podemos obtener de pulmón que nos pueda servir como muestra para poder llevarlo al laboratorio y que en el laboratorio, utilizando las diferentes técnicas diagnósticas, no solo para hongo, porque al final nosotros tenemos una muestra y hay que buscar lo que pueda surgir. Entonces, si en este caso, utilizando las técnicas, lo que aparece es esto, bueno, al utilizar una técnica como en este caso, este es, si no me equivoco por los colores, lactofenol azul algodón posiblemente, entonces pues encontraríamos las estructuras del hongo. Bien, entonces hasta acá llegaríamos con la parte de las micosis oportunistas. Continuaríamos en el siguiente video con las micosis sistémicas.